Bienvenidos a Martes de Pizza y Cine. Este es un espacio donde les recomendamos una película semanal, por lo general de Netflix, ¿no? Porque es lo que tenemos a la mano, es lo que está al alcance de la mayoría. Y bueno, en esta ocasión vamos a recomendar la película La Bruja o The Witch. Es una película del 2015 del director Robert Eggers que cuenta la historia de una familia que vive en una colonia de por sí ya bastante dogmática y religiosa, pero son expulsados y se ven obligados a irse al bosque, y donde empiezan a suceder cosas inexplicables, y esto tiene un gran impacto en la familia. Leonardo, cuéntame por qué elegimos esta película. Bueno, creo que esta película, déjame decirte que es una de las películas de terror que más me han gustado de los últimos tiempos. Eh, lo interesante que veo en la película es que es un terror, eh, creo que psicológico, bien fundamentado en el aspecto histórico e incluso llega al realismo, ¿no? O sea, basándose en hechos reales que han sucedido en esta época de los colonos, la colonización en América, también el fanatismo religioso que se vivía en esa época, ¿no? Claro, y la mitología, Y la mitología, europea, básicamente, ¿no? claro. Que se traslada al Nuevo Mundo. Sí, precisamente esa es una de las cosas que más impacta en la película. Yo lo sentí casi como un documental de la vida, ¿no? De la vida cotidiana de una persona de los años 1600, ¿no? Y bueno, desde cómo vivían, cómo criaban a sus hijos, cómo interactuaba la familia. Y es increíble cómo esta familia religiosa y súper dogmática, fanática, empieza a desmoronarse, no solamente por los sucesos extraños y perturbadores que empiezan ¿no? a acontecer, sino también por su mismo dogma, sus mismas creencias, ¿no? que los llevan a límites. Sí, pensando en las cosas que suceden, creo que además de la actuación de los personajes de la familia, que por cierto me parecieron increíbles, y la historia se sustenta en muy buenas actuaciones, ¿no? La de Anne Taylor-Joy, y también de toda su familia, ¿no? Sus hermanos, actores jóvenes, pero creo que también en la historia se ven fuerzas que no necesariamente son personajes físicos, pero se siente como personajes muy potentes, por ejemplo, al misterio, la incertidumbre, lo que tú mencionabas, el dogma cristiano, las costumbres muy fuertes de la época, ¿no? Se sienten que juegan un rol muy importante en el destino que le ocurre a todos estos personajes. Claro, y lo que tú mencionas, ¿no? Ese misterio que incluso hace pensar que capaz no sería necesario, digamos, incluir a un personaje de bruja o así, ¿no? Como un personaje en sí, ¿no? Sino simplemente hubiera funcionado bien, yo creo, contando una historia en base al misterio, ¿no? Pero igual, me pareció genial, conectó bastante conmigo, porque me sentí identificado con la familia, ¿no? Sentí bastante empatía, ¿no? Empatía por personas que van perdiendo la cabeza por sucesos que los van desmoronando, ¿no? Y las actuaciones de verdad que afianzan ese sentimiento, ¿no? Y bueno, como tú comentabas, también hay bastante del folclore europeo, de esto del macho cabrío, del diablo, ¿no? O la mitología, ¿no? De las brujas, ¿no? Eso también me parece que incluso hasta el día de hoy está bastante
presente incluso en inauguraciones de grandes eventos europeos han presentado estas representaciones, ¿no? Que algunos podrían decir que son diabólicas o satánicas. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, creo que el film juega bastante con el simbolismo. Un dato interesante es que el director Robert Eggers, previo a la realización de esta película, estudió mucho este tema del el satanismo, la brujería, libros de esa época, libros de conjuros. Por ejemplo, ¿no? Animales o símbolos que representaban ya de por sí mucho misterio, muchos prejuicios, ¿no? que hasta se podría decir que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Y eso me parece que aporta bastante en dar al espectador una mirada más realista, ¿no? Porque no es solamente fantasía, sino es hechos históricos que han sucedido. Y como mencionas el tema simbólico, ¿no? Hay representaciones de, por ejemplo, ¿no? Sin llegar al spoiler, ¿no? Cómo una bruja en la mitología europea tiene la capacidad de transformarse en distintos seres vivos, ¿no? Y por ejemplo, algunos animales, ¿no? Como cuervos o liebres, ¿no? Entonces, es prácticamente un documental, te enseña bastante de esa forma de vivir, ¿no? Y para mí, parte del terror de esa película también es, no el hecho necesariamente del miedo a lo esotérico, ¿no? Sino cómo una mente humana puede sufrir por sus propias creencias, ¿no? Sí, si estamos hablando imagínate, del siglo XVII, años 1600, y se puede percibir en el film que es el miedo no solamente al mundo exterior, ¿no? A perderse en el bosque o algo que es lo que te puede suceder, ¿no? Sino el miedo también interior, ¿no? Uh-huh. A perder no sé, perder la razón, perderse psicológicamente. En ese caso creo que el miedo no solamente está en algo que está afuera, sino dentro de uno mismo, ¿no? Bueno, hemos hablado ahora del contexto histórico, ¿no? de las emociones que causa, ¿no? que manifiestan estos personajes, esta familia. Y por el lado, digamos, más de la fotografía, ¿no? De cómo también ese director usa esos tonos grises, ¿no? Que te dan esa sensación de frialdad durante toda la película. Bueno, yo percibí eso, ¿no? Percibí una sensación en el ambiente, ¿no? de incomodidad, ¿no? Sí, creo que se juega muy bien con la fotografía, con las penumbras también, con los claroscuros. Me pareció la fotografía soberbia, ¿no? Creo que, como dices, te llega a transmitir la atmósfera particular de la situación que viven estos personajes en la soledad del campo, ¿no? Y por otro lado, bueno, esta película rompe con el esquema tradicional de las películas de terror, ¿no? que venimos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, el típico susto a lo bruto, un sonido fuerte, una imagen inesperada, ¿no? Esto no está en esta película, ¿no? Sí, son los clásicos, clásicas películas de los últimos 20 años, pero esta película rompe con todo eso, ¿no? Tal vez se podría decir que tiene un ritmo un poco más lento, pero eso creo que me parece interesante porque te permite reflexionar sobre lo que está sucediendo y dar más
pie a tu imaginación a volar y a pensar qué realmente está pasando, porque en verdad no sabes qué es lo que está sucediendo o a quién culpar hasta el final de la película, ¿no? Y yo creo que incluso después uno se queda pensando durante mucho tiempo sobre las cosas que pasaron. Y me pareció interesante también un tema que se analiza bastante el rol de la mujer, por ejemplo. En esa época era muy fácil, digamos, acusar a una mujer o acusar a una persona por salir del orden establecido, ¿no? Entonces, las mujeres en esa situación estaban en un rol muy de vulnerabilidad y de represión, ¿no? Y creo que es algo que a las personas que les interesa ese tema también van a ver reflejado ese interés por la liberación femenina, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, definitivamente creo que, por un lado, la misoginia, de que, bueno, todos sabemos cómo era antes, ¿no? De la represión hacia la mujer, que bueno, que estando en el siglo XXI no ha acabado, no nos hemos liberado de eso, pero obviamente en esa época era mucho mayor, ¿no? Pero no solamente era fácil acusar a una mujer, sino era más fácil, eso sí, era más fácil. Pero también vemos en la película que acusan por ejemplo, del tema de brujería, no necesariamente a una mujer, ¿no? Entonces, que el componente religioso, ahí ves el poder del componente religioso, ¿no? Como una palabra, ¿no? Simplemente una acusación puede tener medidas o repercusiones muy fuertes, ¿no? Bueno, no me queda mucho más que agregar. No sé si tú quieres agregar algo más. Sí, yo creo que hemos hablado lo suficiente para no spoilear la película. Exacto. Porque creo que sería interesante que si tienen tiempo vean esa película. Creo que es una de las mejores de cine de terror de los últimos tiempos. Y lo importante es que también está en Netflix. Entonces, no se pierdan de ver esta película antes que la quiten. La Bruja. La Bruja. Y bueno, no se olviden que los martes estaremos dándoles recomendaciones de películas. Si tienen sugerencias o críticas que quieran añadir o generar un debate, ¿no? ¿Qué piensan sobre lo que hemos mencionado? ¿No? Estamos abiertos a escucharlos. Y bueno, también recordarles que pueden entrar a latostadoracafé.com, a nuestra página web, registrarse y van a tener ofertas especiales en pizzas artesanales, ¿no? Hoy día, por ejemplo, estamos comiendo una clásica pizza napolitana que está buenísima. Van a tener descuentos en pizzas y también en novedades culturales, van a estar actualizados de cualquier cosa que hagamos, ¿no? Se vienen cosas buenas, no solamente vamos a hablar de cine, sino también de música y otras formas de arte, ¿no? Muchas gracias por escucharnos aquí en esta plática de cine. Esperamos verlos en la próxima sesión de Martes de PC Cine.